Seguimos en Propuesta Gremial, 11:36 minutitos. Y como les había prometido, tenemos ahora a un amigo, compañero Daniel Chrisman, consultor en tecnología colaborativa y aprendizaje. Ahí está. Y nos vamos a meter ahora en el mundo de las redes sociales en relación a las organizaciones populares. En relación a... Es todo un debate, me da la impresión, ¿no? Entonces vamos a entrar en una... Empezamos, digamos. Empezamos a debatir. Ahí está. Ni siquiera está instalado el debate. ¿No? Ese es el problema. Bueno, buen día para todos. ¿Qué tal, Daniel? Bien. Ni siquiera está instalado el debate. Digamos, las redes sociales son hoy más un producto de consumo que una herramienta de trabajo. Este es el meollo de la cuestión. Entonces, en las organizaciones populares, por el tema de cómo es la estructura de una red social, de la horizontalidad, digamos, la accesibilidad fácil, digamos, todo ese tipo de cosas, se plantea como una posibilidad interesante para alcanzar, públicos o audiencias que uno de otra manera en el otro sistema o por la otra vía tendría que poner mucho dinero, digamos, que son costosas, onerosas ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿podemos apropiarnos de esto? Porque la herramienta está, digamos, desde la teoría se dice, estas herramientas colaborativas le otorgan la palabra al ciudadano de a pie. La pregunta es si el ciudadano de a pie la puede agarrar la palabra, ¿no? Eso claro, del otro lado, ¿qué pasa con otorgar la palabra, no? Yo me quedo con esta pregunta que la verdad que me pareció una de las más... de la nota que hicimos para la página de ATE. Sí. En ATE Rosario está allí esta nota que ya tiene unos días y que trata justamente de abrir el panorama, a ver cómo podemos pensar, ¿no? en estos redes sociales y organizaciones. ¿Cuáles son los beneficios? Para empezar, digamos, hay una cosa que yo entiendo que no hay que confundir. Las redes sociales no reemplazan el cuerpo a cuerpo. No reemplazan la relación, no reemplazan, digamos, la calentura, por llamarlo de alguna manera. Sí, la militancia, esto que hablábamos recién con la chica, claro, el acompañamiento. Claro, el contacto persona a persona, digamos, juntarse para cargarse las pilas, ese tipo de cosas no lo reemplazan. Pero, digamos, como todas las cosas que hace la tecnología, desagrega, decimos nosotros, desagrega algo que nosotros teníamos todos juntos, que era antes uno, y cuando digo antes digo hace 20 años, 30 años, uno tenía que, en la militancia tenía que encontrarse con un compañero, después llamarlo, después volver, digamos, había un montón de cosas que había que hacer, que es lo que uno dice normalmente hacer el seguimiento, digamos, enterarse qué está haciendo, por dónde está, mantenerlo conectado. Hoy las redes sociales permiten una cosa un poco más proactiva desde ese lugar, ¿no? Uno puede mantener una organización o una audiencia más o menos informada de lo que está haciendo con un trámite relativamente más sencillo. Desde esa perspectiva es más interesante para trabajar, porque uno puede concentrarse en mirar un poco más lo que está haciendo, ¿no? Que a veces el problema de esto es... que uno pone esfuerzo en voltear la pared y a veces hay que dar un paso para atrás y mirar abriendo el foco, ¿no? A ver si estoy haciendo lo mejor que puedo con la fuerza que tengo o podría optimizar algún recurso, ¿no? Esta es la idea. Claro, esto de golpear con un mazo o con un rayo láser, ¿no? Ahí mucho más que rompo fino en un lado y que rompo en claro. otro, cuál es el beneficio de una cosa y cuál es el beneficio de la otra. Digamos, la red social permite esto, pero la red social debe ser pensada como algo a construir, no como una plataforma que está, porque en el fondo, cuando uno analiza el sentido, valdría la pena preguntarse de quién es la red social. Facebook, ¿de quién es? ¿De Mark Zuckerberg, que puso plata, que hace su negocio, que hace toda esa cosa? ¿O de los 1.200 millones de tipos que, digamos, ponemos contenido todos los días? ¿No? Este tema, que se parece mucho a la propiedad de los medios de producción, ¿no? ¿De quién es? De la línea de producción, ¿no? Claro. ¿Del tipo que la hace andar o del tipo que le puso la máquina? ¿No? Esta cosa no se entiende si uno no piensa en términos de una propiedad colectiva. Y una propiedad... Yo me acuerdo que ese debate lo dimos hace muchísimo cuando hablábamos de Internet. Claro. ¿Cómo es la propiedad de Internet? ¿De quién es claro. ¿Qué es eso de contenido? Claro, claro. Entonces, este tema es un tema que...
el mercado de consumo, entre comillas, claro, se ocupa muy bien de mantener lo más bajo perfil posible, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera es subversivo, digamos, de esta cosa solapadamente, pero es subversiva. ¿Por qué? Porque es difícil esconder cosas. Todo lo que vos pones en la red es básicamente transparente, digamos, se entera todo el mundo, es incontrolable, no se puede acotar. Entonces vos vas a ver que en todas partes del mundo siempre hay intentos por acotar, cerrar, prohibir, hacer, y que no funcionan. Y no funcionan. Entonces, lentamente en el mercado convencional, digamos, lo que va pasando es que hay como vertientes de negocios o de cosas tradicionalmente instaladas adentro del sistema capitalista que se van desplomando, ¿no? Empezó la industria editorial, ahora está cayendo la industria del software, ahora está cayendo la industria de los libros, digamos, entonces, ese tema, y dentro de poco va a empezar a caer la industria del crédito. Digamos, ya hay, digamos, esto que se llama financiamiento cruzado, que es, a vos te sobran 5 pesos, al otro le sobran 500, al otro le sobran 5.000. Si vos armás un centro de recepción y de organización de eso, podés prestar plata más barata que los bancos. Entonces ya hay intentos, mientras crece en algunos mercados fuertes, ya en España ya pusieron que está prohibido, la ley nueva de financiamiento dice que está prohibido prestar plata así más de 3.000 euros. ¿No? Claro. Son intentos de acotar el negocio, digamos, para que no se les caiga a ellos. Pero tarde o temprano va a pasar. Tarde o temprano va a pasar. Entonces, lo que se abre es una perspectiva de decir, bueno, hasta ahora la comunicación, ¿cómo fue? La comunicación fue, yo te cuento lo que hay que hacer y vos hacés, o podemos intercambiar, ¿no? Esta palabra que nosotros aprendimos en la época del trueque, el prosumidor, ¿no? Pensarnos de otra manera, pensarnos más activamente, ¿no? Nosotros todos consumimos cosas y producimos cosas. Esto se puede leer también como todos decimos cosas y tenemos algo para escuchar, algo para aprender. Entonces, 2 cabezas piensan mejor que una, 3 cabezas piensan mejor que 2, 50 cabezas piensan mejor que 3. Entonces, esta posibilidad de abrir y de aprender maneras nuevas de hacer las cosas es una posibilidad que se puede gestionar a través de las redes, pero hay que hacerlo, digamos. No es cargando comentarios o poniendo me gusta dentro de Facebook. Y es única, ¿no? Es original en la historia. Es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad esto. Ese es uno de los problemas, ventaja y problema. Porque no tenemos digamos, historia para apelar a la historia y decir cómo son los básicos de esto, cómo hemos dado que volver. Entonces todo es mucho prueba y error. Pero esto no es prueba y error que hacemos nosotros, todo el mundo hace eso, digamos, ¿no? Google, yo siempre cuento, Google antes de tener una red social como la que tiene, se equivocó 4 veces. Digamos, probó, hizo 4 distintas que no funcionó ninguna. Entonces, hay cosas que van cambiando y como siempre se dice, la tecnología, el hombre hace la tecnología y después la tecnología hace al hombre. Hace en el sentido de que modifica los hábitos, ¿no? Modifica determinadas cosas. Y acá lo que aparece se modifica el hábito de consumo, se modifica el hábito de lectura, el hábito de aprendizaje, el hábito de comunicación, digamos, hay cosas que se empiezan a modificar y también con todo eso se empieza a modificar el modo de pensamiento de la gente. ¿Entendés? Que esto es lo más importante. ¿Por qué? Y bueno, porque uno para funcionar dentro de la red necesita tener un criterio un poco más independiente, ¿no? No leer a pie juntilla como antes que vos decías, la verdad es la verdad que publica Clarín, o que publica el Diario de la Nación, o el diario que vos leas, o del otro lado, ¿no? Entonces todo bajaba verticalmente. Ahora todo se puede poner en cuestión. Entonces eso requiere otro sujeto un poco más dueño de sí mismo, un poco más con más capacidad crítica, con más posibilidad de decir, ¿será verdad esto? De cuestionarse, lo cual termina cuestionando la educación que hacemos. Que no te lleve la ola, ¿no? Que no te arrastre la situación. Porque parece que algunos, vos hablabas de plataforma, la red social, y a algunos nos queda la impresión de que es el chat, o que es el muro, claro. O que es una partecita tan mínima que a veces parece esto del ponerle el like, darle me gusta. Claro. Es bastante más que eso, es bastante más que eso. La pregunta es, justamente porque no hay historia, porque no hay receta, porque no hay 2 personas iguales, es cómo se aplica en cada lugar, cómo se hace para poner eso a trabajar al servicio de uno y no al revés, no convertirlo en una especie de atontador general donde uno se la pasa revisando cosas de otro que le interesan poco y qué sé yo, sino para convertirlo en una herramienta que pueda en principio mandar información y recibir consultas, ¿no? Recibir consultas que son más fáciles. Esta cosa que tiene internet hoy, que vos podés operarla desde una computadora en un ciber, o desde el teléfono celular, o de la computadora de tu casa, ¿no? De cualquier lado puedes hacer cualquier cosa.
Claro. ¿no? Entonces, esta otra cosa que empieza a cuestionar todo esto es la educación que estamos haciendo, ¿no? ¿Para qué estamos educando? ¿No? Entonces, claro, el horizonte educativo viene de una manera muy diferente. Claro, entonces aparecen otras cosas que aparecen como que uno escucha mucho que el Estado empieza a decir invertimos en educación, y cuando vos vas a mirar los números invierten en infraestructura de educación. En realidad no invierten en educación. Nadie se plantea nada, nadie discute los nuevos paradigmas, nadie discute la nueva manera de hacer las cosas, la nueva manera de pensar, y eso tiene una desventaja, que es la red también permite que vos entiendas o conozcas cómo se hace en otros lugares. Entonces ya no estás solo, ¿no? Ya uno puede establecer contactos con otra gente, ¿no? De otros países del mundo, que no necesariamente tienen que ser países del primer mundo, qué sé yo. Yo cuando te conocí, vos estabas fascinado con lo que estaba pasando con los indignados, creo que era la primera etapa de los indignados en España, de cómo a través de 1, 2, 3 plataformas o redes, claro, se podían activar manifestaciones y cosas enormes, ¿no? Digo, se han hecho cosas que son muy importantes, digamos. Yo creo que un maestro del uso de eso ha sido el Ejército Zapatista de Liberación, ¿no? A pesar de que ahora hace poco nos contaron que Marcos no existía, pero Marcos era un maestro, o quien hiciera Marcos, o la dirección del EZLN, no importa, era un maestro para manejar eso, para manejar las redes sociales. Digamos, nos hizo creer a todos algo a través de las redes sociales. Esto es una cosa importantísima. Y nos hizo creer porque era lo que necesitaba el proyecto ese en ese momento, ¿no? Entonces, esta otra cosa hay que pensarla seriamente. Digamos, ¿dónde estamos poniendo la energía? Yo, en muchos casos, vos escuchás en los sectores que son, o que se reivindican populares, muchas veces discursos de hace 40 años. Decir las mismas cosas, como si el mundo no hubiera cambiado. Tenemos que invertir en un periódico, tenemos que... ¿Viste? Entonces, claro, y en las redes sociales la usamos como quiere que la use Facebook, no como, digamos, no disruptivamente, no usarla para capacitar, no usarla para contactarse con otra gente, no usarla para debatir, no, para ponerle me gusta a las cosas que ellos te mandan, que es otra forma de usarla. Entonces, el tema está planteado, digamos, ¿qué vamos a hacer con eso? De lo que hagamos con eso va a depender un poco el futuro, ¿no? Ahora, que es seguro que hay gente que la toma, digamos. Esto que vos contabas de los indignados, en España hay muchos movimientos de ese tipo, porque cuando vos mirás el mapa, en realidad Internet, Estados Unidos y Europa. El resto somos marginales. Pero digo, esto no quiere decir que no se pueda usar, que no se pueda implementar. ¿Por qué? Porque también es cierto que la primera vez en la historia del capitalismo, de la humanidad, que vos con el menos del precio de lo que vale un café con leche, vos podés tener una tribuna que celebrando. Convocamos a todos los compañeros que quieran ir a tal lugar. Esa fue la primera. Claro. La segunda era, lo convocamos por todas las redes sociales. Pero la cuarta, la quinta fue, y si no pueden ir, todo el resto del mundo lo puede mirar por esta otra red social, y también tenemos en diferentes nodos donde vamos a parar y nos vamos a sacar fotos y vamos a tomar, y tenemos no solamente la cobertura perfecta de un hecho, de una actividad. Sí, no sé, los vascos los vascos porque me imagino, gota a gota somos un mar. Hicieron una campaña enorme, impresionante, hermosa aparte. Claro. Y se sacaban en diferentes nodos fotos de tal manera, así fue arrancando. Pero había un programa que lo seguía, entonces podías hacer todo el seguimiento de la marcha, cómo se fue llevando adelante. Claro. Lo cual es impresionante. Es impresionante porque, digamos, ahí aparece, ahí se te cae abajo la omnipotencia, ¿no? Claro. Digo, a cualquier dirigente, ¿no? Digo, porque ahí entendés que la cosa es horizontal, es sinérgica en el sentido de que la suma de la gente mueve montañas, la suma de pequeños esfuerzos de la gente mueve montañas, y no se trata de iluminados o de tipos que saben para dónde va toda la cosa y todo. Esto es un medio básicamente asambleario, si vos lo querés usar bien. Es decir, porque vos, con la red, con el Twitter, yo digo siempre, el Twitter puede ser usado como una herramienta periodística, pero también puede ser usado como una herramienta de consulta inmediata. Cuando vos tenés que tomar una decisión a través de una red de Twitter, vos en 5 minutos sabés lo que piensa un montón de gente. Pero hay que invertir en capacitación, digamos, hay que aprender a usarlo, encontrar cómo son las maneras de hacer eso. Entonces, vos decís, la gestión colectiva puede ser una posibilidad concreta, ¿no? Pero esta posibilidad requiere
salirse del lugar de comodidad o del lugar de goce mortífero, para llamarlo de alguna manera, que te plantea el aspecto de consumo que tienen las redes, ¿no? Que es la boludez, empezar a seguir cosas, hacerse eco, quedarse afuera básicamente, ¿no? Y lo que nosotros planteamos siempre es un tema de intercambio, es decir, cuando yo hablo de prosumidor estamos hablando de intercambio entre sujetos activos, gente que produce cosas, y ya no importa si produce mucho, poco, bien o mal, produce algo que suma en la cuenta, ¿no? Y por el otro lado, el paradigma de la red es el tema de que vos nunca sabés quién te va a llevar a dónde, ¿no? En esta cosa de que la gente está básicamente interconectada, bueno, hay sustento teórico para eso, ¿no? Y vos podés llegar a cualquier lado de cualquier persona a través de otro, pero tenés que empezar por reconocer al otro como un sujeto y no un contacto, o un tipo que te puso un like o me gusta, qué sé yo, claro, ¿no? Entonces hay que trabajar eso. Trabajarlo quiere decir decirle yo soy otro. Yo para vos soy el otro, ¿no? Es toda una historia, hay que correrse. Siempre, te voy a, así cortita, te voy a contar una... Cuando nosotros nos dimos cuenta que podíamos romper el cerco informativo del monopolio informativo allá por el 2001, cuando estábamos haciendo algunas coberturas, que arrancábamos como periodistas muy jóvenes y tratábamos de ver cómo podíamos ir por fuera de todo lo que estaba... Porque esto, ¿no? La muerte, la crisis causó 2 nuevas muertes cuando fue el Cotex Santillán, la tapa de bandana cuando la principal represión en Rosario, era un grupo musical totalmente intrascendente, pero el diario tenía esa tapa. Entonces queríamos ir con algo más, queríamos darle un poco más de contenido a la red, y entendíamos que Indymedia, en esa época, ya que ahora es emblemática, que viene desde hace mucho, creo que también es soporte del zapatismo, o sea, tiene una red mundial, daba la posibilidad de hacer eso, y a la vez también de intercambio. En esa época, en 2001, habían venido 2 canadienses acá a la Argentina a cubrir, si de alguna manera, lo que estaba pasando. Hicieron una nota, una crónica con lo que ellos veían que estaba pasando, que fue inclusive hasta graciosa. Ahora lo vemos con el tiempo, porque ellos estaban en un bar y lo hicieron de manera de simbólica, ¿no? De cómo se transmite la información a través de diferentes medios. Ellos estaban en un bar con la represión a sus espaldas, en la Avenida de Mayo, con represión, caballos, gente, y había 2 marionetas en la televisión, que eran Carosi y Narizota, claro, que de Crónica TV le estaban contando las noticias. Transmitiendo como... Entonces, informativamente, ¿cómo va a decir? ¿Para dónde estamos yendo? Ese tipo de cosas aprendimos en aquella época. Ahora se puede hacer. Pero hoy pasa también eso. Hoy no, digamos, yo en Gendarme y los vemos. Claro, pero hace poco, digamos hace 2 días, 3 días, un titular que repitieron Infobae, digamos todos los medios que ya sabemos que predisposición automática siempre para echar leña al fuego, ¿no? El titular decía, mató un perro y lo asesinaron a palazos. Cuando vos entrás en la noticia, era un tipo de Mar del Plata que atropelló accidentalmente un perro. Cuando se bajó a verlo, cuando se bajó a ver si podía ayudar al perro, lo agarró un motociclista exaltado, le empezó a pegar, lo empujó, lo tiró al piso, el tipo se golpeó la cabeza contra el piso y se murió. Ahora, eso no es lo mataron a palos, claro, ¿no? Digamos, está esta cosa fogoneada. Entonces, esto también hay que entender, y se enseña poco en las carreras de comunicación. Digamos, después de los estudios y las interpretaciones que ha hecho Lacan en el tema de la comunicación o en el tema de la interacción entre los sujetos, sabemos que lo que más hay en la comunicación son malos entendidos, básicamente. Y después de las redes, lo que sabemos, ante toda esa cosa, es que lo que más hay son operaciones, de todos lados. Entonces, hay que andar con cuidado adentro de la cosa en las lecturas que uno hace y que replica y que dice. En el sentido de decir, vos conocés a una persona y cuando está escribiendo, estará diciendo lo que está diciendo, ¿no? Esto dicho con honestidad, pero seguro que cuando ves quién publica alguna cosa tenés que ponerlo bajo la lupa, porque circula mucha cosa de operaciones, de cosas que son, digamos, que atentan contra el sentido común, contra la cosa más elemental, que vos decís, no te puedo creer que estés publicando, y sin embargo es eso. Entonces, ¿hay una cosa de operaciones? Sí hay operaciones, lo que más hay son operaciones. Entonces,
eso requiere que el sujeto, el usuario de la red social, necesite tener estar plantado de otra manera frente a eso, tener criterio propio, tener fuentes de consulta, tener un lugar, nosotros decimos, un espacio propio de capacitación, que lo tiene que construir él, dónde se actualiza, quién le cree, cuáles son sus fuentes de certeza, con quién aprende. Entonces esto, en la nueva situación, lo que hace es ligar el tema de la comunicación con el tema de la capacitación. Ya sabemos que la información disponible no tiene más escala humana hace muchos años. Entonces no podemos andar diciendo por la vida o adentro de la red, yo ya de esto ya sé. Porque todos los días aparece cantidad de conocimiento, cantidad de información que ponen en cuestión lo que vos sabés. Entonces hay que aprender a andar ahí adentro. Y aprender a andar y enseñárselo a otro, al de al lado, para que eso pueda proliferar. Que eso no está dentro de los intereses de Zuckerberg o de Google o de qué sé yo, que eso lo tiene que hacer la gente. ¿Entendés? Las organizaciones populares, esto es lo que yo creo que tienen que hacer, ¿no? Ahora, ¿son acciones transformadoras? Son acciones transformadoras, sí. Son acciones, sin ninguna duda son acciones transformadoras, porque son experiencias a una escala yo te puedo contar miles de anécdotas o de ejemplos de esas cosas del trabajo que hacemos, digamos. Yo trabajo además con empresas y con ese tipo de cosas. Es notable, ¿no? El tema de la gente te dice, sí, ya sé. Vos empezás a hablar de las redes sociales y te dicen, sí, ya sé. Y después, cuando empieza a aparecer, bueno, tenemos que invertir, no, si esto no sirve. Hasta que por alguna cosa le cae la ficha y empieza a ver el resultado y nadie se lo cuenta, empieza a quedarse frente al resultado y su cabeza empieza a cambiar de lugar, empieza a moverse su pensamiento y ese tipo no vuelve más a la situación anterior, ¿no? Entonces, la pregunta frente a eso, o la tarea nuestra frente a eso, es cómo se sigue ahí. Después hay una tarea de acompañamiento, hay que volver hay que estabilizar esos cambios, hay que ayudarlo a que siga, hay que hacer una cantidad de cosas que en la jerga nosotros decimos acompañamiento o coaching o como le quieras llamar, o manejo, digamos, de la crisis, porque esa persona, si no es acompañada, ese proceso, si no es acompañado, vuelve a ser ganado otra vez por la ola. Lo tapa la ola que digamos, que están todos los días, en todos los medios, en todos los lugares, a toda hora y con cualquier disponibilidad, ¿no? Entonces, son transformadoras desde el punto de vista que nadie que use las redes, yo los grupos que más sigo, digamos, que sigo hace muchos años, que conozco hace muchos años, son algunos docentes y algunos periodistas que usan esto. Y vos lees lo que publican o lees cómo trabajan y qué sé yo, los que usan a fondo todo este tipo de cosas, y el pensamiento es distinto del resto, pero es cualitativamente distinto del resto, ¿no? De cómo usan las herramientas, de cómo está enfocado el tema de la productividad, de cómo es la mirada crítica, de cómo se ha ampliado su pensamiento, de cómo maneja la complejidad, que es un tema en esta época crítico, ¿no? Porque lo que uno ve no es lo que uno ve, ¿no? Entonces es transformador desde ese punto de vista. Y obviamente estamos en inferioridad de condiciones todavía, ¿no? Porque estamos, digamos, frente a una presión muy grande del aparato de consumo y tratando de hacer otras cosas, ¿no? Tratando de hacer, en principio, una cabeza de playa. Sí, cuando vos me contabas para qué sirve el Twitter, que para la cantidad de posibilidades y demás, me acordaba de una aplicación que me mostraron esta semana, que a través de, creo que Twitter, te sale el precio de los vinos. Entonces vos ya directamente no tenés, si no vas y preguntás cuál es el mejor vino dentro de la selección que tengo, le sacas una fotito a uno que tenés adelante. Para esas cosas parece que está mucho más avanzado que para pensar en cómo conocer más profundamente el mundo en que vivís, ¿no? Claro, tal cual, el consumo, digamos, el mercado de consumo, estas cosas le vienen bárbaro, digamos, cuando uno analiza el consumidor de cualquier cosa. Hoy no es hace poco apareció un artículo por ahí de un tipo que es un flaco que es digamos 5 años el director de Google Argentina y hace 2 que es el de Facebook Argentina, y lo que él decía es que las casas como Frave o ese tipo de cosas están mal planteadas, porque el tipo que viene ya no viene a preguntar. Claro. Porque ya entendió, ya compró, ya eligió investigando en la red, investigó, miró, comparó precio y todo, y si viene a ese lugar, vos lo que tenés que tener es un sistema de despacho, a ver cómo te financio, pero nada de explicarle. Digamos, entonces, si funciona para la compra, que este es el tema, si funciona la compra, ¿por qué no puede funcionar para pensar, para debatir, para asociarse con ideas, para hacer... ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué no puede ser para gestionar una actividad en donde vos tenés muchas cosas que debatir y a lo mejor no tenés que hacer, y la gente viene uno de 30 kilómetros, el otro 50, el otro no puede compatibilizar, todos esos horarios a veces es imposible. Sin embargo, si vos lo hicieras colaborativamente, digamos, reuniéndote alrededor de alguna plataforma o alguna cosa donde todo el mundo pudiera acceder en el horario que puede,
y sacar alguna conclusión y decir, bueno, nos reunimos para discutir esto, pero ya lo tenemos, ya hemos pensado, digamos, cada uno en los horarios, vos me vas a decir que no es más eficiente. Claro. Lo que pasa es que todo ese tema de la eficiencia, de la cosa y todo, hoy se ve como herramientas que ha desarrollado el capitalismo y que son parte de otro arsenal. Pero tranquilo, son parte de una nueva metodología, son parte del conocimiento, porque con ese criterio no habría que usar la red tampoco, ¿no? Es una cosa medio ludita, como eran tipo que rompían la máquina porque decían, no, porque esto nos va a llevar al desastre. Por primera vez está en manos nuestras este tema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Y hacia dónde va? ¿Qué te parece? Mira, yo quiero creer, porque como todas las cosas, las certezas... Hay un autor tunecino, un antropólogo, que ha escrito en el 2006 un libro muy lindo que se llama Inteligencia Colectiva, que él dice que que el humano está todavía en proceso de hominización. Todavía no terminó el hacerse humano, ¿no? Y que esto termina en un proceso de generación de algún modo de práctica que desarrolle la inteligencia colectiva. Porque él habla de analizando cómo son los procesos de relación con el entorno. Entonces habla de procesos molares o procesos moleculares. Los procesos molares son los destructivos, y él dice el más antiguo de todos es el calentamiento para cocinar. Cuando vos hace, qué sé yo, 5.000 años vos calentabas, rompías el medio ambiente, calentabas, hacías un montón de cosas para calentar una olla con agua, digamos, eran pocos, no pasaba nada. Hoy haces eso y necesitas 6, 7 planetas como este, porque somos muchos. Entonces, hoy la tecnología permite intervenir en el medio ambiente y en los sistemas, qué sé yo, molecularmente. Entonces él, en esa cosa molar, dice, la política también es molar. La política no está hecha para otra cosa más que para perpetuarse en el poder. La política la hacen los políticos, ¿no? El sistema de gobierno. Los medios son molares. Los medios están hechos para, digamos, imponer determinado criterio. La cosa molecular, ¿qué es? Y que vos tengas un blog, esto que contaban las pibas recién, ¿no? Que vos tengas un blog donde puedas pasar información contraria a lo que dice la corporación cultural. Y tengas tu audiencia y le enseñes a tu audiencia cómo replicar eso, ¿no? Entonces, ¿el futuro qué es? Y que vamos a ir a organizaciones. Hay experiencias que son hermosas. Han hecho, digamos, el Twitter se hizo famoso en el 2011 porque hicieron retroceder un gobierno fraudulento. Se hizo famoso el Twitter y la viralización. Y digamos, y vos decís, pero no te puedo creer. Sí, porque hay un montón de gente en el mundo que está preocupada por cómo vamos. Lo que pasa que el tema de la nacionalidad, el idioma, te lo corto, te lo segmento, es la política en todos lados, que es cortar. Y la propuesta de Internet es ya no y unir, ¿no? Entonces ahí hay tensión, hay una cosa que se va a tener que resolver. Yo apuesto, y trabajo para eso, a que se resuelva a favor de, digamos, de que sirvan para que la gente viva mejor, ¿no? Todos, los de a pie vivamos mejor, ¿no? No que tenga Mark Zuckerberg un negocio más grande, ¿no? Si él lo tiene, bueno, no importa, no me molesta, pero yo quiero vivir mejor, ¿no? Daniel, muchísimas gracias. ¿Cuándo seguimos? ¿Qué te parece? Cuando vos quieras. Me parece que da para hablar muchísimo tiempo más. Y la verdad que hicimos una buena introducción. Vamos a ver qué repercusiones tenemos y si tenemos... ¿cómo era la palabra? Si vuelve... Si se viraliza. Si se viraliza, ahí está, si se viraliza.